conferencia de prensa. Nos acompaña a la coordinadora de trabajadores y trabajadoras, dirigentes y dirigentes de la FENAC del Hospital Barros Luco, la Federación Nacional de Sindicatos Unido Huelman, la Confederación Bancaria y la Federación del Sindicato de la Minería. A continuación, en atención a la idea de legislar ayer la reforma de pensiones, daremos lectura al comunicado y a la opinión de esta coordinadora nacional. Han transcurrido 8 años desde que millones salieron a la calle a pedir fin a la AFP. Los gobiernos de Bachelet, Piñera y ahora el de Boric ha propuesto reformas que en lo esencial mantienen la lógica de fortalecer el sistema de cuentas individuales que a 42 años ha mostrado un robusto fracaso. Ayer se aprobó la idea de legislar la reforma de gobierno. Sin embargo, la propuesta está lejos de ser una buena noticia para millones de personas que esperan un mejoramiento real de sus pensiones, toda vez que se insiste en mantener a la AFP cambiándoles el nombre bajo la misma lógica imperante. Una vez más, la derecha chilena se pone del lado de la AFP y niega el derecho de las trabajadoras y trabajadores de pensiones con dignidad. Por tanto, sobre el particular señalamos: rechazamos que el gobierno pretenda aumentar las cotizaciones de los trabajadores en un 0,5%, lo que significa transferir más de 58 millones más al año a la AFP de sueldo de los y las trabajadoras, además del pago de comisiones. Se dijo ni un peso más a la AFP. La propuesta de cambiar el cobro de comisiones de la AFP sobre el flujo a comisiones por saldo exige responder quién o cómo se la restituirá a quienes ya pagaron comisiones a la AFP. Si se cambia esta modalidad, al menos las comisiones no podrían superar el 0,3 anual. El gobierno debe aclarar qué pasará con aquellos trabajadores que se hayan desempleados. ¿Se les descontará de su saldo las comisiones? El gobierno sabe que aumentó las contribuciones a las cuentas individuales. No hay certeza de que las pensiones futuras sean mejores. Proyecciones serias indican que con un 14, 15 o 16 adicional de contribución solo vendrán a compensar el deterioro que se provocará por la caída de la rentabilidad de los fondos previsionales. De hecho, este mes ya está mostrando nuevamente caída en los multifondos. No es efectivo que desaparecen las AFP. Cambian de nombre y lo más grave, que un inversor público vendrá a cumplir el rol de una AFP estatal. Cuestión que durante años hemos rechazado porque seguirá operando bajo el mismo sistema fracasado de capitalización individual. No es efectivo que los trabajadores vayan a poder elegir, pues en realidad elegir entre un gestor público o privado que administre bajo la lógica de capitalización individual en nada cambia el sistema. Lo que de verdad se requiere, haciendo uso de la tan manoseada libertad, es que los trabajadores podamos elegir entre permanecer en el actual sistema o migrar con todos nuestros ahorros acumulados al IPS, una institución pública y solidaria que entrega mejores pensiones. Por lo pronto, exigimos lo mínimo ofrecido por el gobierno de Boric en su programa: el incremento de la pensión garantizada universal PGU a 250.000 y que ésta sea entregada a las mujeres a partir de los 60 años. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras a mantenerse alerta. La estrategia de engañar con falsas promesas se mantiene y buscan mantener intacto el actual sistema privado de previsión. Seguir con la capitalización individual, lo único que ganan son los grandes empresarios. Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, no más AFP. No más AFP, no más AFP, no más AFP, no más AFP, no más AFP. Los sistemas fundamentalmente son solidarios, porque parten del supuesto que algunos somos más afortunados en la vida y otros menos afortunados, y por lo tanto eso destina una fracción más grande de humanidad a los menos afortunados. Ese principio en este país no opera y no ha operado por 42 años. Por eso la interpelación que hacemos, y estamos absolutamente... Muy bien, muy bien. Vamos a verlo. Oye, estimado. De la red de cultura. Es posible que me
Marcela, mira, yo, Se lo piden los compañeros. Ahí piensa ya, ¿qué tenés que escribirle? Mica. ¿Ah? Mica. Mica, ya. Anita, ¿tú tienes el contacto de Mitan de Piensa Prensa? Juan Carlos, sí. Sí. ¿Por qué? Porque para que le pida el video, pues faltó la primera parte, Es que para ayudarlo. supongamos que yo lo estaba grabando y lo fui grabando por parte. Entonces yo lo mando aquí, no lo subo aquí. Entonces ellos lo dicen ahora que recién interpelado. Y no se escuchó nada. Es que se desconectó el micrófono y después Y además, lo dejó. además esto estaba durante todo el rato, estaba acá hasta que, hasta pues que yo lo coloqué para allá. Es que este no estaba funcionando, estaba funcionando este. Por eso se escuchaba despacio. Y no lo dejó conectar. Aquí me falta. Llamando a la ciudadanía que no se engañe por las falsas promesas. Miren, los multifondos cayeron en el mes de enero. Durante el mes de diciembre, la última quincena, invitamos a todos a revisar sus cartolas. El año 2023 fue un fracaso para los actuales pensionados. Los fondos más conservadores se desplomaron. Pero al final del mes de diciembre hubo una pequeña luz de esperanza que se fumó claramente en lo que ha transcurrido este mes. Nuevamente vuelven a caer. Los pronósticos serios de organismos internacionales, incluso de bancos de inversión del exterior, de Estados Unidos en particular, JP Morgan, y todos los grandes inversores señalan que no se pueden esperar rentabilidades que vayan por sobre el 3 o 4%. Esa perspectiva hace que este sistema colapse. Si hoy día estamos colapsados por rentabilidades promedio en los últimos 40 años por sobre el 6%, imaginémonos los que en el futuro con una rentabilidad. Disculpen que haya sido demasiado técnico en esta materia, pero me parece relevante porque estamos frente a congresistas que no dominan absolutamente nada, con gente incompetente, inoperante, ineptos para discutir un tema que exige, a lo menos, que estos diputados y diputadas no sigan transmitiendo como papagayos lo que Mario Marcel en realidad, con algunos brokers o con algunos representantes de los fondos de inversión acuerdan de manera secreta en el exterior, en el famoso Chile Day o en la casa de Salaquet, que es lo más grave. Y ustedes, todos nosotros necesitamos transparencia. Pregunta, la ministra ayer, Janet Jara, afirmó que ella celebraba esta aprobación de la idea de legislar, ya que se avanza y generalmente porque la derecha no triunfó. Sin embargo, ¿ustedes creen que es una victoria, como afirmó el gobierno, o también es un fracaso como parte de la clase política? Bueno, la victoria a los birros, o sea, se gana el día para perder al otro día. Efectivamente, la autoridad, mucha demasiada euforia respecto a determinadas materias. Y no siempre hay que ser eufórico, porque hay que ser absolutamente prudente frente a esta materia, porque ¿qué es lo que se ha logrado? Efectivamente, seguir legislando. Eso es lo que se acordó ayer. Legislar sobre esta propuesta que ha hecho el gobierno, que en realidad es una propuesta que se ha ido ya desnaturalizando completamente. No hay que perder de vista que el gobierno el 7 de noviembre del año 2022 presentó una propuesta a un seguro social. Esa propuesta se modificó después. Se ha modificado 4 veces y ahora ya viene para la quinta. Claro, puede ser una buena señal la que diga la ministra, pero en realidad ella sabe perfectamente que está débil frente a una derecha que le está cobrando particularmente sus reuniones secretas. Y de eso no se habla, porque el oficialismo prefiere echarle tierra encima. Pero la verdad, hay que decirlo claramente, cualquier avance en materia de reforzar las pensiones de los trabajadores es también el objetivo de nosotros. Nosotros queremos una reforma. Si los quienes piden una reforma somos nosotros, los trabajadores del año 2016 hicimos una propuesta concreta. Nosotros queremos una reforma. Los millones que salieron a las calles fueron los que demandaron una reforma. Porque hasta ese momento nadie, absolutamente nadie, planteaba introducir modificaciones estructurales al tema del sistema de capitalización fracasado. Y se da la paradoja que después de 4 o 5 años del estallido social, que entre otras cosas demandaba el mejoramiento de las pensiones, hoy día estemos peor que antes. Un solo dato para la ministra, que es relevante. Esta propuesta es mucho peor de lo que la propuesta planteaba de Sebastián Piñera en el último periodo. Mucho peor. Y eso hay que decirlo con claridad. Y esperamos nosotros en el Senado, tenemos una estrategia a partir rápidamente conversando con algunos senadores de forma tal que particularmente partan eliminando este mayor 0,5%. De eso no se ha dicho nada, la ministra tampoco lo ha dicho. Están aumentando
el gravamen a los trabajadores de Chile. Van a rebajarse los sueldos con esta propuesta. Eso es bueno decirlo a la gente. Con esta propuesta se rebajan los sueldos de todos los trabajadores chilenos en un 0,5%, si que se aprueba esta reforma. De eso no han dicho absolutamente nada. Significa lisa y llanamente entregarle más de 58.000 millones de pesos anuales a la AFP. ¿A título de qué? Hay que preguntar. ¿A título de qué? Dijimos, ni un peso más para la AFP y estamos dándole más plata. Y están preocupados de, ahora que la conversación llega al Senado, los votos claves en parte fueron los de demócratas, que hicieron esta negociación con la ministra Jara, y ayer hubo una interfaz entre el diputado del oficialismo y el presidente de Convergencia Social, Felipe Ibáñez, en contra de demócratas, que dijo que no se dejaran eliminar por la senadora Jimena Rincón. ¿Quieren hacer algún tipo de llamado al oficialismo, especialmente al parlamentario, sobre dejar la conversación política fuera, o si les preocupa ahora de que esta conversación llegue al Senado, si ahora demócratas, por esta pelea política, dejen de negociar y quizás la reforma quede aún más débil bajo su perspectiva? Sí, yo preferiría que comentaran nuestros compañeros, solamente decir un particular sobre el hecho que preguntó usted. Y lejos de llamar a los parlamentarios, a los congresistas a guardar prudencia respecto a las expresiones que tienen en la Cámara, yo los invitaría a que empiecen a legislar de cara a los trabajadores, de cara al pueblo, no de espaldas a los trabajadores. Eso le diría al señor Ibáñez, que comience a legislar apoyándose en las organizaciones reales, genuinas, las que lo llevaron al poder a él: los trabajadores, los movimientos sociales, los pobladores, los estudiantes. Que corten esta idea de que entre cuatro paredes se puede llegar a acuerdos importantes en beneficio de la mayoría, cuando la mayoría dice A, el Congreso está diciendo B. Así que yo dejo a los demás compañeros. Mi nombre es Brisa Galvez, soy presidenta de la FENAC del Hospital Barros Luco, perteneciente al sector salud, en el cual la mayor cantidad de trabajadoras somos mujeres, en su mayoría, y que claramente nosotros vemos muy lejano el tema de esta reforma que sea para los trabajadores, en el entendido que ni siquiera el tema de la PGU se considera que la mujer la empiece a percibir a partir de los 60 años. Y ese es un grave error, porque el decreto ley 3.500 dice que la mujer jubila a los 60 y los hombres a los 65, entonces no se entiende, o no se quiere entender, o nos quieren obligar a trabajar hasta los 65 años como los hombres. Tomando en cuenta que la salud, los turnos, las jornadas laborales son extenuantes, nosotros hacemos un llamado a que en realidad se tome la propuesta de Noma FP, porque aquí jamás la han tomado, no la han tomado seriamente, porque claramente nuestra propuesta es totalmente viable y termina y erradica el sistema de capitalización individual que son las FP. Yo creo que acá volvimos de nuevo a foja cero, después de todo lo que ha pasado en relación de que partimos con el tema de Noma FP desde el año 2016, cuando pasó el tema del estallido social, que la gente se aburrió por el tema de la politiquería que tenemos ahí, y volvimos de nuevo a foja cero, que la derecha, que la izquierda, pero ¿qué piensan los trabajadores? Y eso es lo que nosotros queremos que tomen en cuenta, porque aquí los únicos perjudicados con estos sistemas y estas reformas, que no reforman nada, y que solamente va como una bandera de lucha para decir, hicimos la reforma previsional, nosotros no estamos para este juego. Seguimos con el tema Noma FP y no la queremos, por mi parte. Yo me presento, soy Cristian Cuevas, soy dirigente de los trabajadores contratistas del cobre, que agrupamos a una parte importante de los 75.000 trabajadores contratistas en Codelco. Y somos parte desde el inicio de Noma FP, parece que estamos mucho en Santiago porque estamos en regiones, y la verdad que creemos que la propuesta de la ministra lesiona los intereses de los trabajadores y trabajadoras. No va en el camino que incluso este propio gobierno se planteó, que incluso votamos por este gobierno en segunda vuelta, de dar seguridad social y dignidad una vez que termine el ciclo laboral de los trabajadores. Creemos que estamos ante una gran estafa, una estafa mediatizada, pero que no hace más que sostener el modelo que genera un dolor y un daño enorme a la vida de millones de personas que hoy día y trabajadores están jubilados, pero mucha incertidumbre y dolor a los millones de trabajadores que dejarán incluso hoy día las nuevas generaciones
que esto lo que hace es sellar un pacto, y un pacto que sostiene cuestiones que desde el punto de vista violentan y no resuelven el conflicto. Entonces la ministra y este gobierno en particular quieren quedarse con los titulares de que hicieron reforma 40 horas, reforma pensiones, un litio que entregaron a manos llenas al señor SQM, sin pasar por el soberano, sin pasar por los procesos que ellos mismos se planteaban de transparencia y de democracia en la toma de decisiones, sin considerar a las organizaciones que ellos nos buscaban cuando eran estudiantes para marchar juntos y abrazar las anchas alamedas. Son estos mismos que hoy día son los responsables que finalmente, que hoy día se queden con el titular, que hoy día se queden con la fotografía, porque seremos las y los trabajadores que en un par de años le diremos: usted es responsable, señora ministra, de esta situación nuevamente de despojo que estamos viviendo los trabajadores. Disculpe, si puede volver a recalcar cuál es el llamado en sí a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, el llamado a nuestros trabajadores, primero que buscar los canales de información que las organizaciones sindicales reales tenemos en nuestro país, que no estamos subordinados a gobiernos, que tenemos autonomía e independencia, que busquen la información en la coordinadora NOMA AFP, que ha hecho un trabajo extraordinario por más de una década, y también el legítimo derecho nuestro de movilizarnos cuando finalmente se implemente una reforma que va contra el interés mayoritario del país, lo único que hace es fortalecer un sistema que ha dañado la vida de millones de trabajadores en Chile. Y disculpe, se refieren a que desde ya, por todo lo que estamos conversando, están agendando conversaciones y reuniones con algunos senadores. ¿Podrían referirse a alguno en específico o algún sector, algún partido con que estén ya conversando? Sí, como señalamos hace algún rato atrás, el sindicalismo y los dirigentes del movimiento social, por la naturaleza misma de lo que representan sus organizaciones, tienen que negociar, tienen que conversar, tienen que buscar acuerdos en pos de conseguir y materializar sus demandas. Y esta demanda que hubo acá es una de las demandas más importantes. Y por lo tanto, en ese sentido, cualquier reunión que permita colocar en el centro del debate lo que estamos planteando hoy día, por ejemplo, evitar que se graben las remuneraciones de todos los trabajadores en un 0,5% a partir de la supuesta aprobación de esta reforma. Es decir, no queremos más rebaja de sueldo. Creo que eso es lo que los titulares debieran decir hoy día. La propuesta busca rebajar los salarios de todos los trabajadores chilenos en un 0,5%. Quizás ustedes mismos y mucha gente que está escuchando, que va a escuchar esta conferencia, no tiene idea. Con la aprobación de esto se rebajan los salarios de todos los trabajadores de Chile. Y esa plata, ese dinero que va a significar la rebaja, ¿dónde va a ir a parar? Al mercado de capitales. Al mercado de capitales. ¿Quién se financia? Los fondos de inversión. Uno en particular quiero nombrar: el grupo Vial Larraín. El grupo Vial Larraín, que tuvo reuniones secretas con la ministra, y que mientras estaba exponiendo en la Comisión de Trabajo, el señor Cristian Uneus, asesor principal de la ministra del Trabajo, en la pantalla aparece un llamado telefónico, porque tuvo la despreocupación y la desprolijidad de un supuesto señor que gana millones, la desprolijidad de apagar el teléfono, pero tuvo esa desprolijidad un costo altísimo. Aparece en la pantalla que él lo estaba llamando a vista y paciencia de todos los diputados de la República que estaban discutiendo una materia pública, la más importante quizás de los últimos años. ¿Quién lo llamaba? El Fondo de Inversión Vial Larraín. Esto en cualquier país del mundo, esto sí con seguridad, esto no es demagogia. Cualquier país del mundo, en la puerta está renunciando al ministro, la ministra y todo el equipo gubernamental. En cualquier país, comillas, decente. Y aquí no pasó nada. Es decir, el asesor principal que estaba explicando los fundamentos de la propuesta recibe un llamado del grupo Vial Larraín, que es uno de los mayores inversores de los fondos de inversión. Que si se aprueba esta reforma,
efectivamente las AFP pueden cambiar de nombre, pero van a abrir el mercado para que compitan fondos de inversión. ¿Quiénes son los fondos de inversión? Bueno, grupos que han cometido las más grandes barbaridades en contra de la ciudadanía. No han afectado el proceso de cascada, junto con Ponce Lerú. Esta es la gente que ganaría captando nuestros ahorros previsionales, los casi 160.000 millones. Mire, estos diputados ni siquiera saben los montos del ahorro acumulado. Yo los escucho en la televisión y da francamente es patético escucharlos a muchos. Hablan de montos que se quedaron pegados hace 2 o 3 años. Los fondos se vienen derrumbando y han perdido mucho valor en los ahorros previsionales. Y eso es lo que podemos decir, pero por tanto vamos a conversar con aquellos congresistas. Todavía creemos que hay algunos que son honestos, no todos son iguales, creo que hay que precisar eso, y esperamos que esos diputados o senadores honestos comprendan y apoyen la demanda del movimiento social, que no es más que restituir la seguridad social en Chile, que la perdimos hace 42 años y medio, y que esperamos restituirla. No es un capricho, porque la seguridad social es un tema que beneficia al conjunto de la sociedad, no a unos pocos. Y este sistema desgraciadamente beneficia a unos pocos. Solamente un dato que es ilustrativo, menos del 0,6% de los actuales pensionados tiene más de 100 millones de pesos. 0,6%. Y con 100 millones de pesos usted financia, en el caso de los hombres, solteros con 65 años de edad, una pensión cercana a los 480.000 pesos. Es decir, 20.000 pesos más que el salario mínimo. ¿Con 100 millones? Sí, con 100 millones se menciona. Si una mujer, por supuesto, mucho menos. Bueno, ustedes más van a saber estos datos. Esto me gustaría recalcar. Este gobierno sabemos que se ha autodenominado como feminista. ¿Qué pasa con las mujeres en esta reforma? Bueno, es muy importante lo que ha dicho nuestra compañera Brisa, y nosotros también interpelamos a la ministra Antonia Orellana, feminista y ministra de la Mujer, a que se pronuncie. Porque uno, ¿qué esperaría de un gobierno, justamente como bien dice usted, que sea autodeclarado feminista? Que en esta demanda, que es una demanda además absolutamente sentida, que la mujer, como establece el decreto ley 3.500, como bien señalaba Brisa, establece que a los 60 años tiene derecho a pensionarse. Bueno, ¿por qué este beneficio, que es un beneficio que pagamos todos los que estamos acá, que es la pensión garantizada universal, se paga con recursos públicos? ¿Por qué a las mujeres, es decir, a la mitad de los chilenos, se les discrimina exigiéndole que lleguen a los 65 años? Es bueno este dato también, a propósito de su pregunta. Una investigación de una universidad importante de este país estableció, después de una investigación cualitativa, que las mujeres de los sectores populares fallecen en promedio 17 años antes que las mujeres de los sectores más pudientes del país. 17 años antes. Es decir, las mujeres más pobres de los sectores populares mueren alrededor de los 70 años. Las mujeres de los sectores pudientes mueren alrededor de los 87 años y sabemos que están pasando los 90. El mantener esta discriminación solamente favorece a los sectores de más alto ingreso. Es en la misma situación que ocurriría con la modificación de las tablas de mortalidad. Pues si se establece un tope de 80-85 años, preguntémonos qué mujeres llegan y qué hombres a los 85 años en condiciones de dignidad, por supuesto. Los sectores populares a los 85 años están muy deteriorados o derechamente ya han dejado de existir. Entonces, esta discriminación es inaceptable. Entonces, emplazamos a la ministra Orellana a que se pronuncie. ¿Cuál va a ser la respuesta? No hay dinero. Bueno, pero sí hay recursos, porque bastaría con que el presidente, motu propio, eliminara ciertas exenciones tributarias en este país, con voluntad política, por supuesto. No necesita el Congreso. Ese también es un mensaje para el presidente Boric, que estuvo aquí muchas veces conversando el tema de no AFP. Un mensaje. No necesita el apoyo del Poder Legislativo. Claro, sí necesito una cosa: valentía y mucha convicción. Lanzar una propuesta que elimine las excepciones tributarias, por ejemplo, al diésel, a los camioneros. Y con esa plata podríamos financiar, si la ministra Orellana, por supuesto, asume esta tarea de las mujeres, de que todas las mujeres de Chile, las que están pensionadas, por supuesto, a los 60 años, accedan a esta pensión de 206.000 pesos, que va a subir, creo, el 1 de febrero a 214. Pero quizás lo que le podría decir la ministra Orellana es de que el ajuste de la tabla de mortalidad fue parte de las propuestas de demócratas, y sin esa negociación quizás no sale la reforma, y si no sale la reforma quizás no sube la pensión. Al final
¿Qué podría decir la mujer Orellana en sí sobre la situación precaria que menciona? Claro, al final, miren, usted tiene es mucha lógica la que plantea usted, pero resulta que ahora van al Senado y ahí hay mucha más fuerza porque están 2 senadores del Partido Demócrata que no solamente van a contentarse con lo que se acordó ayer, sino que van a pedir mucho más. Entonces la pregunta que hacemos, ¿hasta cuándo se va cediendo en beneficio de mantener los pilares fundamentales de un modelo que en términos prácticos no mejorar las pensiones de la gente común y corriente? Salvo sí, que queramos establecer un estándar para Chile, y esto es lo grave, porque en eso sí creo que está cayendo la clase política de este país, la casta, como tendríamos que decir en realidad, está cayendo en una trampa muy peligrosa, que es establecer un futuro para los viejos de este país en orden a recibir ingresos en la línea de la pobreza. Con eso se contentan, lo ha dicho Mario Marcel. ¿De qué estamos hablando? 250.000 pesos promedio, cuando el ingreso mínimo está en 460. No hay acuerdo en que lleguemos al umbral de los ingresos mínimos a los 460.000 pesos. Esa es la discusión. Entonces, nosotros, claro, queremos un Chile más justo. Ellos quieren un Chile no justo, quieren un Chile donde las personas reciban ingresos cercanos a lo que entrega la pensión garantizada universal. Eso sería catastrófico en circunstancias que Chile tiene un ingreso per cápita casi el más grande de la región, por la contradicción de que la gente se estuviera muriendo de hambre. Nosotros, ¿puedo agregar algo del tema de la mujer? Bueno, nosotros en salud, acá de Mesina S, si tenemos 100 millones de pesos en los ahorros previsionales, con suerte son 30 millones al momento de jubilar, al menos en salud, porque los sueldos son demasiado bajos, son demasiado precarizados, y más así la mujer, porque la mujer pospone el tiempo del trabajo por el cuidado de los niños. Entonces, es ahí donde no hay solidaridad con la mujer respecto al tema de las pensiones, porque tenemos menores ahorros, menor pensión, y vivimos más tiempo que los hombres, y por eso es que es importante bajar la edad. De 110 años nosotros no vivimos, con suerte 80 años. Nuestras trabajadoras que tienen jornadas de turnos extenuantes, como le dije anteriormente, se jubilan y en un tiempo más ya se murieron. O sea, 70 años con suerte durarán, y ¿dónde queda la plata? ¿Dónde queda el ahorro de los trabajadores? Entonces nosotros realmente necesitamos acá una reforma que sea con los trabajadores. O sea, no puede ser que la mujer tenga que esperar a los 65 para una PGU. Entonces, ¿cuál es la línea? Nos servimos para trabajar, a los 50, 40 años ya te tratan de viejo, no te puedes cambiar de puesto de trabajo, pero sí servimos para trabajar a los 65. Te quitan el trabajo a los 70 años. Entonces, al final de cuentas, una cosa pisa la otra. Estamos mal. En estos momentos está totalmente desenfocado la clase política, y discúlpeme que lo diga, pero ellos se arreglaron el sueldo, y se lo arreglaron por sobre todos los otros trabajadores del Estado, con un reajuste de un 4.8, y todos los otros trabajadores con un reajuste de un 4.3. Entonces, ¿a dónde está la transparencia? ¿A dónde está la ética pública? ¿A dónde está la probidad administrativa? Entonces, hay muchas cosas que en este país no se dicen, y todos lo saben, pero no lo dicen. Entonces ya está bueno. Nosotros necesitamos un cambio real para las y los trabajadores que estamos esperando por años, un cambio, un sistema de pensiones que realmente a la gente la haga jubilar, con júbilo, no con esta precariedad que tenemos ahora. Porque son pensiones de hambre, es miserable, y tienen que volver a trabajar nuevamente. Están un par de años de afuera y después tienen que volver a trabajar como honorarios o la modalidad que les den. Puros ancianos trabajando. Eso tiene que terminar. Bueno, Evelyn Álvarez acá, Federación de Sindicatos Unidos. También expresamos nuestro sentir en este paso por el Congreso, ¿cierto? La reforma efectivamente no beneficia a la población, y aquí todos han dicho de forma unánime, y es un sentir que nosotros tenemos de forma colectiva. Así que esperamos que los parlamentarios de verdad se pongan la mano en el corazón, y que las leyes que hagan esto sean efectivas para nosotros, que somos la clase que mantenemos al país. Así que eso por nuestra parte. ¿Cuántas veces estuvo el presidente aquí? Vivía aquí. No teníamos cocha.
A los ministros, ¿cómo charla? Hay fotos, hay videos, videos. Sí, ¿Y algún es muy otro? joven. Ahora dirigiendo al gobierno, la vocera. Todo, la vocera, Sí, Jackson, Sí. Brown, Jackson. todo. Diputados, Los diputados, senadores, senadores. Administra Toro. Alcalde. Administra Toro. Y ahora no nos saludan. Giordano también. Y le puse También, pero Giordano mantiene su postura. Bueno, mi nombre es Sandra Marín, yo soy la vocera nacional y presidenta regional de ANEF Araucanía. Si bien es cierto, ellos como estudiantes eran muy cercanos a la clase trabajadora, tanto aquí a la Confederación como también a la ANEF, que está ahí en Tucapel Jiménez con la Alameda, ahí donde se refugiaban, ahí en el apoyo de Raúl de la Puente, que lo albergaba. Sin embargo, para nosotros también es dolorosa esta situación, considerando que sí se les conocía a ellos como estudiantes y con las convicciones que tenían. Pero lamentablemente llegaron al poder y se encontraron con la situación que tenían una gran pared, que es la derecha, que está protegiendo a los empresarios de este país. Y ante eso no han sabido cómo avanzar, y con el apoyo también, ¿por qué no decirlo?, de las y los trabajadores. Porque una reforma previsional en que garantice pensiones dignas, claro que nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, podríamos haber estado detrás de esta demanda. Sin embargo, lo que ellos han ido presentando y que ayer se asumió la idea de legislar, no es para celebrar, porque esa reforma que ellos presentaron en contenidos bajó y en tal lo mínimo. Y llegar al Senado con lo mínimo significa que nosotros vamos a tener que hacer un tremendo trabajo en conversación con los senadores, con las senadoras, para poder revertir esta situación, pero revertirla para pensiones dignas, para no más FP y para que sea un organismo público, no una FP estatal. Así que la situación está complicada para nosotros, está triste también para los pensionados, está triste para los futuros pensionados, y además creemos, como tal lo señalaba el compañero, los trabajadores y trabajadoras también se tienen que informar sobre esta situación. De esto llevarse a cabo, se va a rebajar el sueldo, porque vamos a seguir entregándole dinero a la AFP para que pueda distribuirlo en los distintos grupos económicos que hay. Gracias. ¿Falta diálogo o como dice usted, falta valentía? Las dos cosas, yo creo. Las dos cosas. Sí. Valentía. Coraje. Sí. Falta de web. No más AFP. Muchas gracias. No más AFP. No más